a nombre de la Comisión de Reforma Agraria para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso B del artículo 80 de la Ley Agraria. Dicha iniciativa fue presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y turnada a la Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados para su estudio y discusión. El dictamen en comento pretende establecer que cuando se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gocen del derecho del tanto, tratándose de ejidatarios que pretendan enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados en términos del artículo 80 de la Ley Agraria, dicha notificación pueda realizarse en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley, de manera que dicha notificación se realice ante el Comisariado Ejidal con la participación de 2 testigos o ante fedatario público a efecto de que surtan los efectos de notificación personal, lo anterior con la finalidad de hacer más ágil el requisito de notificación del derecho de tanto y facilitar en estos casos la enajenación a título oneroso. Presidente, eran 10 minutos, no 5, Usted, ante la falta continúe, señor orador, de reglas claras o procedimientos, o bien ante la falta de disposiciones expresas que den solución a los conflictos que a diario surgen en los ejidos y comunidades del país, las cuales han aumentado. El dictamen señala que cuando el ejidatario pretende enajenar sus derechos agrarios, se encuentra obligado a notificar a su cónyuge, concubina o hijos, a efecto de que estos, dentro del término de 30 días, hagan valer su derecho al tanto, y no haciéndolo en dicho plazo, perdieron ese derecho, o bien si el ejidatario omitía la notificación, la enajenación sería nula. La notificación constituye el acto procesal mediante el cual se hace del conocimiento de una persona la existencia de una situación jurídica concreta y a efecto de que ejercite o no un derecho dentro del plazo perentorio. Al suprimir la notificación o al contener deficiencias, esta se viola la garantía constitucional de audiencia. Los hijos o las personas con derecho al tanto por parte de determinados ejidatarios se vieron como obligación de emigrar a otros lugares, se hizo imposible que en algunos casos la notificación del derecho al tanto ha originado que muchos ejidatarios no puedan enajenar sus derechos, o bien quienes lo hicieron corrieron el riesgo que después se decretara la nulidad de la enajenación, lo que originaba otro problema jurídico que bien podría evitarse con la flexibilidad de la ley agraria en materia de notificaciones al momento de que el ejidatario quiera realizar la enajenación de sus derechos. Con la notificación del derecho al tanto al cónyuge e hijos del enajenante, el legislador pretendió que los derechos parcelarios no salieran del propio núcleo familiar del ejidatario. El dictamen propone hacer más ágil el requisito de la notificación del derecho al tanto en caso de desconocer el domicilio de las personas a quienes les corresponde el derecho al tanto. Se supla el mismo con la notificación que se haga al Comisariado Ejidal con la participación de 2 testigos o ante fedatario público, surtirán los efectos de notificación personal. Al efecto, el comisariado, bajo su responsabilidad, publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o de los derechos que se enajenan, lo que permitirá a los ejidatarios realizar sus enajenaciones en términos del numeral 80 de la Ley Agraria sin limitación procesal alguna, solo en aquellos casos en que se desconozca el domicilio de algunos de los beneficiarios del derecho del tanto y que permitiría que quienes lo hagan no corran riesgo de que con posterioridad se les pretenda decretar la nulidad de la enajenación, situación que permitirá evitar este tipo de conflictos. En este contexto, resulta importante recordar que la República Mexicana cuenta con 50.6 de superficie propiedad social, es decir, ejidos, comunidades y colonias agrarias, en la que se asientan 31.663 núcleos agrarios
conformados por 29.321 ejidos y 2.342 comunidades. Sobre esta tierra existen 4.661.878 titulares de derechos y en ella se concentra el 80% de los bosques y selvas, 74% de la biodiversidad y 2/3 partes de los litorales del país. Cabe recordar que en México la primera entrega de tierras se efectuó en 1915 y las dotaciones ejidales y el reconocimiento de comunidades continuaron hasta 1997. El nuevo marco legal agrario previó la certificación de los derechos parcelarios y la titulación de los solares del asentamiento urbano mediante la identificación de los núcleos agrarios, la realización del diagnóstico sobre su situación. En el artículo 27 constitucional reconoce en su fracción séptima la personalidad jurídica de los núcleos agrarios de poblaciones ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra tanto para asentamientos humanos como para actividades productivas. Tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población también fija los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea otorga al ejidatario el dominio sobre su parcela. La ley agraria otorga a ejidatarios y comuneros la facultad de decidir sobre la mejor manera de constituirse colectivamente para mejorar sus actividades económicas y con ello su ingreso y nivel de vida. De acuerdo con la ley agraria, pueden suscribir contratos en los que se les otorgue a terceros el usufructo, explotación o uso de la superficie, o bien, en un marco superior, la constitución de sociedades, asociaciones, cooperativas y uniones de convenientes. Por la ley, la Procuraduría Agraria, como garante de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios de la institución, es responsable de vigilar que se cumpla lo establecido por el artículo 27 constitucional, que ordena respetar la voluntad de ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones y forma que más les convenga en el aprovechamiento de sus recursos productivos. Lo anterior como respuesta de la vida rural al minifundismo y las condiciones de pobreza, ya las dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y escala de producción rentable. Estas prácticas cotidianas y extendidas, al no estar jurídicamente amparadas, disminuyen el valor del ingreso que obtienen los campesinos por dichas operaciones y pierden, en esos casos, la defensa legal de sus intereses. Una de las características del ejido como propiedad social, hasta antes de la ley de 1992, fue contemplar los derechos agrarios como patrimonio familiar. Con la legislación derogada, el ejidatario tenía limitaciones para el uso de la parcela, ya que según la ley, su usufructo operaba en función de la sociedad, del núcleo campesino y de su familia. La nueva ley, al suprimir tanto el carácter patrimonial. Señor diputado Sánchez Torres, vaya concluyendo. Son 10 minutos solamente cuando es reforma constitucional un instrumento nuevo, por eso eran 5 minutos, pero concluyo. Muy bien, concluyo, diputado presidente. En este sentido, el antiguo carácter familiar de la tierra, ahora con la legislación vigente, solo es voluntario, disposición que pone en relieve el principio de la tierra ejidal como propiedad individual, al quedar al libre albedrío del titular la designación del heredero, sin estar obligado a tomar en cuenta a los miembros de la familia. Sin embargo, la ley contempla el derecho al tanto como una acción reservada únicamente para la esposa e hijos, el cual consiste en tener la propiedad para adquirir la parcela por compra-venta. Se debe proporcionar mayor certidumbre en la tenencia para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, que abra un horizonte más amplio del bienestar al campesino. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado Sánchez Torres. Usted disculpe. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.